Bienvenidos a Médica la Revista. Traer una vida al mundo implica una serie de riesgos. Uno de los principales temores de las futuras madres es que sus hijos vengan con malformaciones. Son graves porque tienen serias consecuencias que pueden ir desde la muerte del embrión hasta un nacimiento con afectaciones en su calidad de vida, discapacidad o incluso enfermedades crónicas. Para hablarnos más al respecto de cómo detectarlas, nos encontramos con el doctor Erasmo Huertas Taquino. Él es gineco-obstetra, realizó estudios de medicina humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene especialidad en ginecología y obstetricia por la Maternidad de Lima en la misma universidad. Es jefe del Servicio de Medicina Materno-Fetal en el Instituto Nacional Materno-Perinatal. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación para colaborar con la revista Médica la Revista. Doctor, explíquenos, ¿qué son las malformaciones fetales? Bueno, las malformaciones son alteraciones en el desarrollo normal, tanto de órganos como de sistemas, que pueden ocasionar trastornos desde muy leves hasta muy severos, incluso la muerte del feto o ya recién nacido. Nosotros nos dedicamos precisamente al diagnóstico prenatal desde el primer trimestre. Desde las 11 semanas estamos nosotros realizando estudios ecográficos para encontrar alguna malformación en el bebé. En su práctica médica, en el Instituto Materno Perinatal, imagino que verá miles de casos todos los días. Cuéntenos, ¿cuáles son los más frecuentes? ¿Cuáles son los más serios que ve continuamente? Como en el instituto es un centro de referencia a nivel nacional, tenemos la suerte de que nos llegan casos desde los más increíbles, ¿no? Los más frecuentes que podemos diagnosticar son las malformaciones del sistema nervioso central. Entonces vemos pacientes con espina bífida, con dilatación del cerebro, que se llama ventrículomegalia, ¿no? Y otra serie de anomalías más. Luego vemos también muchas malformaciones cardíacas que estamos diagnosticando gracias a que tenemos colegas entrenados en el diagnóstico de la ecocardiografía fetal. Luego, alteraciones de la pared abdominal, como onfalocele, gastrosquisis, y también malformaciones del sistema urinario, y finalmente displasias esqueléticas, ¿no? Son las que más frecuentemente vemos. Y este diagnóstico temprano a través de ecografías, ¿cómo afecta la prognosis y el tratamiento de estas malformaciones? ¿Es posible tratarlas? Hay algunas que sí es posible tratarlas, lamentablemente no son la mayoría, y las otras simplemente es para que los padres sepan desde muy temprano con qué problemas viene su bebé y puedan tener una mejor adaptación al mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando una pareja se entera que su bebé, por ejemplo, tiene síndrome de Down a las 12 semanas y se compenetra con su bebé, que cuando llega al nacimiento a las 40 semanas con 20 ecografías que le han dicho que es todo normal y el bebé nace y tiene síndrome de Down. A veces se produce un shock en la paciente y la paciente tiene una actitud a veces de negación, ¿no? Como primer término. Y esto no es bueno, ¿no? Ni para la pareja, ni para la madre, ni para el bebé. Entonces, cuando le hacemos este diagnóstico tempranamente, vemos cómo la pareja se involucra en el diagnóstico y en el cuidado de este bebé, ¿no? Bueno, ese diagnóstico tiene que ir también acompañado de apoyo psicológico. Claro, entonces toda paciente con este diagnóstico pasa a un consultorio de genética y también al consultorio de psicología, ¿no? Para que tenga un apoyo, como tú bien lo has dicho, porque realmente nadie cuando se embaraza piensa que va a tener un niño con malformaciones, ¿no? Es muy triste. ¿Cómo se suele abordar esto con los padres? Bueno, nosotros tenemos que ser lamentablemente claros y contundentes, no podemos darle una media verdad, ¿no? Pero ya el tema del apoyo psicológico es el que permite que el padre aprenda. También tenemos algunas otras enfermedades o algunas otras malformaciones que sí las podemos manejar intraútero, ¿no? Por ejemplo, estamos operando intraútero la espina bífida abierta, estamos operando gemelos con transfusión fetofetal, estamos operando fetitos con malformaciones pulmonares, ¿no? O malformaciones
del tórax, como la hernia diafragmática congénita, y también con malformaciones de la vejiga. Los pronósticos imagino que dependen de cada caso y de cada naturaleza de enfermedad, pero cuénteme más o menos en cada una de estas afecciones cuál es la esperanza de recuperación. Cuando nosotros ofrecemos la cirugía fetal es porque si no la ofrecemos, ese feto o se va a morir dentro del útero, no tiene pronóstico de vida, o si nace va a quedar con secuelas graves, ¿no? Entonces la cirugía es un paliativo que le va a permitir sobrevivir, pero definitivamente no va a curar el problema, ¿no? Entonces va a tener algunas secuelas y algunas veces va a tener que requerir alguna otra cirugía complementaria al nacimiento. Pero le hemos ofrecido la posibilidad de que ese niño sobreviva. Claro, eso ya lo ve el neonatólogo. Claro, ya lo ve el neonatólogo, el cirujano pediatra. Bueno, ¿no? sin embargo, su intervención ocurre un paso previo. ¿Qué tecnología es necesario para poder anticiparse a los problemas que va a tener este recién nacido? Básicamente trabajamos con equipos de ecografía de alta resolución, de alta gama, como lo que estamos viendo acá a nuestro lado, que nos permiten un diagnóstico fino. Hoy en día también tenemos el apoyo de la inteligencia artificial que ha sido incorporada en estos equipos de ultrasonido que nos permite un mejor reconocimiento de las estructuras. Y luego nos valemos de instrumental quirúrgico como son los fetoscopios, el láser que nos va a permitir hacer la cirugía intraútero. ¿Y cuál cree que es el futuro en esta especialidad? Bueno, está yéndose hacia lo que es más la prevención y la terapia con células madre para curar, corregir desde el vientre materno algunas patologías, ¿no? Me imagino que también el análisis genómico. Claro, es parte de lo que es el diagnóstico, pero para curar esto, más que la cirugía de algo que ya está malformado, es una terapia con células madre pluripotenciales que van a permitir, de alguna manera, corregir el problema, ¿no? Ahora, entre las causas que pueden hacer que se presenten malformaciones fetales, ¿cuáles usted considera que son las que se están presentando con más frecuencia? Es muy difícil precisar las causas, ¿no? Muchas de ellas son multifactoriales. Algo que puedo decirles, por ejemplo, es la deficiencia probablemente de ácido fólico en algunas gestantes, ¿no? Y hay por eso bastante espina bífida. Luego la edad materna, que muchas mujeres postergan su embarazo hasta después de los 35 años y eso aumenta la tasa de síndrome de Down, por ejemplo. Claro, que ¿no? esa es una tendencia social, Así ya, es, ¿no? ¿no? Es un fenómeno que se está viendo. Y algunos contaminantes ambientales, ¿no? Hemos visto personas que trabajan en el campo y que están expuestos a pesticidas. En el embarazo también vienen con fetos malformados, ¿no? Bueno, ¿y cuáles serían las recomendaciones entonces para aquellas futuras madres? Primero, que antes de embarazarse se hagan estudios para ver que todo está ok, que no tenga déficit de vitaminas, ¿no? Que tengan una vida saludable, que no consuman alcohol, tabaco, ¿no? Que coman sano también, porque los alimentos que vienen con colorantes, saborizantes, preservantes a veces pueden también alterar, ¿no? Y que se controlen tempranamente, ¿no? Por último, que no se embaracen después de los 35, sino antes. De preferencia. De preferencia. Bueno, acerca de los controles, ¿con qué frecuencia deben hacerse? Eso también es un poco, digamos, controversial, ¿no? Lo que está proponiendo últimamente la comunidad científica es que se hagan más controles en el primer trimestre para poder identificar los riesgos y después de ahí, si la paciente tiene poco riesgo, hacer 3 o 4 controles adicionales, ¿no? Entonces es una pirámide invertida a lo que normalmente hacíamos, que era un control en el primer trimestre y muchos en el último trimestre, donde ya hay poca posibilidad de intervención. Entonces, todavía no es una regla universal, pero estamos tratando de implementarlo, que es hacer más énfasis en los primeros 3, 4 meses. ¿Y hay evidencia de que esto sea más recomendable? Sí, claro. La Fundación de Medicina Fetal de Londres es la que propone este cambio de paradigma y lo avala una serie de investigaciones y trabajos publicados al respecto, ¿no? Que demuestran mejores resultados porque en el primer trimestre podemos todavía cambiar el curso de las enfermedades. ¿Es posible cambiarla? Porque
en muchos casos también, cuando es con factores genéticos, pues, ya no hay mucho que hacer. ¿Qué se hace en eso? ¿Qué se espera del médico en eso? Claro, cuando ya es un tema genético, como te digo, lo único que hacemos es informar a la paciente en forma temprana de lo que le está ocurriendo a su feto, para que ella tenga y procese esa información y le vaya mucho mejor en el resto del embarazo. Pero en otros casos podemos nosotros, por ejemplo, prevenir que la paciente le dé preeclampsia, que es una de las principales causas de muerte materna en el mundo, con la identificación del riesgo y la administración de una pastillita de ácido acetil salicílico que cuesta menos de $1, ¿no? Entonces, una intervención barata y efectiva. También podemos identificar a la paciente con riesgo de tener parto prematuro y darle también una intervención que es la progesterona, que es también bastante cómoda, y con eso disminuir ese riesgo casi en un 50%. Y por último, también podemos identificar a la paciente con riesgo de diabetes gestacional o macrosomía, intervenir con otro medicamento que es la metformina y evitar la diabetes o evitar la macrosomía fetal. Doctor, y en su experiencia en la maternidad de Lima, ¿cómo evaluaría en general las condiciones de la maternidad en el Perú? Las condiciones en Lima, ¿no? En la ciudad que es, claro, que sí, porque es acotado a su experiencia. Porque el Perú es muy variopinto, ¿no? No es lo mismo Lima que Chumbivilcas. Yo creo que en Lima estamos a nivel de cualquier país desarrollado del mundo, porque no solamente tenemos una muy buena capacidad de diagnóstico prenatal con equipos de última generación, sino también, como les digo, hoy día podemos acceder a la cirugía fetal intraútero, que no cualquier país la puede ofrecer, ¿no? Correcto. Para finalizar, un mensaje a las madres y a sus colegas. A las mamás, como les decía, que se controlen desde los primeros meses del embarazo, que sigan las indicaciones del médico, que se alimenten sanamente, saludablemente y tengan una vida de lo más relajada posible, ¿no? Y a los colegas que atienden a estas pacientes, que lo hagan con mucho amor, con mucha dedicación, pero también con mucha ciencia, con mucho nivel académico. Bien, muchas gracias. Esta entrevista llegó gracias al apoyo de Medisonic. Será hasta la próxima oportunidad.